Bienvenidos participantes a la clase final y se puede decir la despedida de este programa básico de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que espero haya cubierto las expectativas que tuvieron ustedes al ingresar y que al egresar de este programa eh, hayan adquirido un conocimiento que les ayude posteriormente a cumplir con eficiencia las, el trabajo que les sea asignado, sobre todo en acciones y operaciones militares, y vean que el cumplimiento de las normas existentes y que el Perú ha ratificado en algún momento son importantes para evitar eh, primero tener problemas personales, segundo dañar la imagen institucional y quizá en algún momento hasta traer responsabilidad al Estado peruano por alguna infracción al derecho internacional humanitario o una violación a los derechos humanos. La parte final de este reglamento del decreto legislativo, del decreto legislativo 1095, parte 3, eh, voy a desarrollarlo de acuerdo al siguiente sumario. El título 3 del decreto legislativo 1095, el título 4 y algunas consideraciones que aparecen en la parte final de este reglamento del decreto legislativo 1095. Lo primero es hablar de las reglas de conducta operativa, que es lo que hallamos en el título 3. Estos son instrumentos mediante los cuales la autoridad superior mantiene el control sobre el empleo de la fuerza. Son estas reglas que en algún momento la van a formular y tienen fines legales para que esté todo escrito prácticamente de acuerdo a la normatividad que el Estado peruano se ha obligado o que está descrita en nuestra normatividad interna. Políticos, porque es una acción que prácticamente le está asignada al presidente de la República y que como tal él dispone. Y militares en cuanto a nosotros mismos, eh, en los distintos escenarios en los que vamos a actuar de acuerdo a la finalidad que está descrita en la Constitución Política del Perú. Las reglas de conducta operativa se dividen en dos tipos de reglas de conducta. La regla de enfrentamiento o REN, que ya lo vimos en la sesión anterior, y está referida íntegramente a operaciones militares contra grupos hostiles. Es decir, se formula esta regla de enfrentamiento para actuar contra fuerzas hostiles, llamamos Sendero Luminoso, MRTA, en el marco de un conflicto armado interno o no internacional. Y tenemos por otro lado las reglas de uso de la fuerza o RUF, que se van a formular cuando las Fuerzas Armadas tengan que cumplir acciones militares, ya sea o en otras situaciones de violencia u otras acciones de apoyo a la Policía Nacional, caso de TIT, terrorismo, protección de servicios públicos esenciales, instalaciones estratégicas y otros constitucionalmente establecidos y en los cuales esté en riesgo la vida, salud, integridad de toda parte de la población. Reglas de conducta operativa, vamos viéndolo por niveles, se formulan en todos los niveles. El jefe del comando conjunto formula su regla de conducta operativa y la presenta a través del ministro de Defensa al presidente de la República para su aprobación. El presidente, al aprobar estas reglas de conducta operativa del jefe del comando conjunto, las incluye en su directiva de nivel estratégico. Es decir, ahí va a figurar en su directiva de nivel estratégico las reglas de conducta operativa de todas las Fuerzas Armadas, que es la que ha diseñado o ha formulado el jefe del comando conjunto. Esto es en el nivel estratégico. En el nivel operacional
el comandante operacional formula su regla de conducta operativa y la presenta para su aprobación al jefe del comando conjunto. Y en el nivel táctico ya los comandos subordinados presentan su respectiva regla de conducta operativa al comandante operacional para su aprobación eh, respectiva. Existe ciertas consideraciones para la selección e implementación de estas reglas de conducta operativa. Siempre debe tenerse para tenerse en consideración para formular este documento las posibles consecuencias que traigan la acción o la actuación de las Fuerzas Armadas. Estas reglas de conducta operativa nos deben de permitir el cumplimiento de la misión, no debe de tratar temas que no vayan directamente relacionados con el cumplimiento de la misión. Hay que diferenciar los escenarios, ¿no? Hay que diferenciar los escenarios, por eso como les manifesté en la casuística que vimos del tema de COVID, lo primero es ubicarnos, en qué escenario vamos a actuar, ¿no? En el escenario de acuerdo al reglamento 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿En cuál escenario estoy actuando? Lo primero. Y partiendo del escenario en el que voy a actuar, lógico, ahí voy a verificar qué normatividad está vigente para ese escenario, ¿no? Y partiendo de ahí voy a desarrollar toda la formulación de la regla de conducta operativas y cumplir la misión. La regla de conducta operativa debe de estar relacionada con las actividades que cumple el personal militar, no cumplir esto, no debe estar, debe de disponerse situaciones que no vayan con la propia actividad del elemento de las Fuerzas Armadas. Todos los comandantes son directamente responsables de la seguridad de sus fuerzas subordinadas. Eso debe estar descrito. Por eso la formulación de estas reglas de conducta operativa, donde debe de ser detallista al momento de definir o disponer algún acto. La regla, asimismo, no debe ser demasiado restrictiva, como más restrictiva de lo que dice el marco jurídico vigente. Si el marco jurídico vigente pone eh, un límite, la regla de conducta operativa no debe ir más allá de ese límite. No debo se podría decir, ser más cuidadosos o ser más papistas que el Papa, ¿no? Más papistas que el marco jurídico vigente. Esta regla de conducta operativa debe ser dinámica y flexibles. ¿Por qué? Porque pueden cambiarse en algún momento, pueden adaptarse, modificarse. Y deben estar formuladas en base a la inteligencia, ¿no?, disponible, a las apreciaciones de inteligencia y a la logística con que se cuente. Ojo, recuerdo una pregunta de un participante, me decía, pero ¿cómo voy a actuar? ¿No? Yo voy a actuar, vienen con piedras y yo estoy con mi fusil. Entonces ahí es donde yo debería proveer ese personal pues armas no letales para su actuación. Asimismo, la redacción en la cual esté descrita esta regla de conducta operativa debe ser lo más sencillo de comprensión. Evitar pues términos legales confusos que lleven en algún momento pues a malinterpretar dichas normas, o de repente gente que a veces no esté acostumbrado a cierta terminología que no conoce, ya no le llame la atención el leerlo.
existe cierto requerimiento para cierta terminología en la formulación de esta regla de conducta operativa. Los requerimientos son siempre, esa palabra requerimiento significa el procedimiento para solicitar la implementación o modificación o cancelación de una regla de conducta operativa. Cada vez que hablamos de requerimiento significa esto. Cuando hablamos de una autorización o negación de una regla de conducta operativa, es que aquella autoridad que recibió la solicitud de esa regla de conducta operativa autoriza o deniega. Como el presidente, como el jefe del comando conjunto lo diga el presidente, puede denegar o puede autorizar. Igual el comandante operacional lo lleva al jefe del comando conjunto, de igual manera puede autorizar o negar. Y la implementación de la regla de conducta operativa está íntimamente relacionada con el procedimiento para controlar la aplicación de la regla de conducta operativa en vigencia, ¿no? Si se viene cumpliendo, ¿no? Y además, de repente, en un formato, contener ciertas restricciones a esa regla de conducta operativa en algún momento o adicionales para que se cumpla la misión adecuadamente. Debe de realizarse siempre un planeamiento. Nosotros, los miembros de las Fuerzas Armadas, todo es planeamiento, por eso es que al final resulta nuestras acciones y el cumplimiento de las funciones adecuadamente. Entonces, para las acciones militares debe haber un exhaustivo y obligatorio un planeamiento, no es disponer que se ejecute esto por tal o cual motivo, debe haber un obligatorio planeamiento. Asimismo, cuando exista la disposición que se realice una acción militar, debe de coordinarse con la Policía Nacional el apoyo que se va a brindar, ¿no? Y evitar pues, con esto a veces hasta algunas situaciones embarazosas como la que sucedió con este oficial de la policía que vino y se mostró prepotente con una patrulla militar que cumplía seguridad en una avenida de Lima. El planeamiento en la medida de lo posible debe ser integrado, es decir, no solamente las Fuerzas Armadas realizarlo, sino con la Policía Nacional y aquellas otras instituciones que estén con las que se tenga que de repente en algún momento interactuar para el cumplimiento de la misión. Los planes y órdenes del uso de las fuerzas deben establecer la línea de mando, responsabilidades, qué hacer, qué no hacer. Ustedes en este caso ya conocen este tema, pero es necesario que se les recomiende. ¿Por qué? Porque para evitar dualidad de actuación o descoordinaciones que causen problemas y sobre todo no ante los medios de comunicación, ante la sociedad se vean a veces opacado un pequeño enfrentamiento. Esta regla de control interno, perdón, estas reglas operativas deben de asimismo contener medidas adoptadas en caso de afectaciones a la vida e integridad. ¿Qué hacer? Y se debe sustentar en la misión asignada en lo que nos han encomendado, en la apreciación de inteligencia, en la información que se tiene sobre el ambiente que se vive, el clima, información de las personas a las cuales vamos a tratar de calmar en violencia, etcétera, etcétera. Toda aquella terminología, aquellos datos que nos brinda la inteligencia. Hay ciertas disposiciones comunes al respecto, ¿no? El personal militar que actúe, ¿no?, en este tipo de acciones militares y en algún momento cometa algún delito de función, es decir, atente contra un bien jurídico, va a ser sometido ante el fuero penal militar policial. Sin embargo, si hay alguna falta o delito común, este miembro de las Fuerzas Armadas pues va a ser conducido al fuero penal común, o sea, lo va a ver la justicia civil, el fuero ordinario.
esto va a existir también de repente en algún momento algunas comandantes que vayan a dar algunas órdenes ilícitas y aquel subalterno que no cumple estas órdenes ilícitas está exento de responsabilidad. Por eso es que debemos de tener conocimiento en todos los niveles de toda esta normatividad para evitar, pues, de repente, por desconocimiento, actuar de cierta manera. Y aquí aquel que cumpla una norma ilícita o ilegal, ¿no? En algún momento, si existe alguna responsabilidad, no existe el alegar, pues me ordenó mi jefe, yo debo de cumplir la orden de un superior, etcétera, etcétera. Porque aquí, señores, lo está manifestando y lo está señalando este reglamento, que no es la actuación tal cual uno piensa, sino tal cual las normas están establecidas. El superior siempre va a tener responsabilidad y para eso sus órdenes deben ser lícitas, lógicas, oportunas, claras, coherentes, precisas. Y él asume la responsabilidad administrativa, penal, civil, en cuanto surgiera alguna infracción al decreto legislativo 1095 o al reglamento. Y es más, eh, va a tener sobre todo responsabilidad si tenía conocimiento o debería haberlo tenido. Ya no, señores, esa situación del falso espíritu de cuerpo aquí no debe existir porque eh, acaecido un hecho, eh, va a ser señalado como coautor o como cómplice. Entonces, sin haber hecho nada, va a ser llevado al fuero común. Y asimismo cuando no da cuenta. No, yo no sé nada. No, yo le di cuenta. No, yo no sé nada. No. Señores, siempre debe de informarse al escalón superior cualquier información. Y si en el empleo o uso de la fuerza, ¿no? eh, trae algunas consecuencias como de repente heridos, ¿no? Hay que disponer la atención médica inmediata de los afectados, lógico, sin poner en riesgo la vida de nuestras tropas, ¿no? Los heridos ser evacuados inmediatamente al centro de salud más cercano y comunicar de este hecho a las autoridades pertinentes. En caso de los fallecidos hay protocolos al respecto que hay que cumplir, hay que indicar, formular, llenar, etc. Si hay víctimas de las Fuerzas Armadas, a través de su canal de comando, informar inmediatamente al jefe del comando conjunto. Eh, y este jefe del comando conjunto va a informar al ministro de Defensa porque como ente político en algún momento le van a solicitar alguna información. Asimismo, si hay personas que han sido intervenidas, por ejemplo, en este caso de la pandemia, debe ponerse inmediatamente, en el menor tiempo posible, trasladar y entregadas a la Policía Nacional con un acta. Y si es posible, entregar al Ministerio Público con un acta que se encuentran en buen estado de salud, conservación, etc. Y si existe material, armamento incautado, entregarlo en lo posible al fiscal o a la Policía Nacional en presencia de este fiscal, ¿no? Y llevar siempre su acta, aparte de la copia que les dan, debe haber una copia más, una copia personal, porque si en caso sucede algún proceso, ustedes tienen una copia para sí. Los pedidos de información muchas veces los medios de comunicación social piden alguna información, ¿no? sobre tal hecho, eso lo hace el canal respectivo. El comandante militar debe informar de los hechos inmediatamente al jefe de comando conjunto, ¿no? Cuando exista en una operación ha habido alguna baja o daños incidentales, ¿no? En los grupos hostiles, perdón, bajas en los grupos hostiles y daños
incidentales a la población o a bienes, bienes civiles. Cuando se haya producido lesiones graves, exceso de personas civiles, inmediatamente comunicar. Cuando se haya también generado lesiones al personal militar. ¿Para qué? Para que se comunique a la familia. Ojo, la información debe ser clara y precisa porque la información que se brinde no va a poder cambiarse en el transcurrir del tiempo, por eso debe ser coherente y precisa. Si se incumple estas disposiciones, pues va a generar responsabilidad administrativa, disciplinaria o penal al comandante. Al final de la operación o acción siempre debe haber un informe operativo, lugar, fecha, hora que se realizó, quién participó, qué unidades, qué motivó su participación, fue una orden, una misión, detalle de las principales operaciones realizadas o acciones militares, si hubo uso del arma de fuego, relación de personas intervenidas, armamento incautado, personas puestas a disposición de las autoridades, resultado de la operación, evaluación operacional técnica de la operación acción militar y recomendaciones para una próxima. Y si por A o B tienen algunas ayudas como registros fílmicos, fotográficos, también entregar. Después de todo esto existe un proceso de lecciones aprendidas, ¿no? Y esto está a cargo del jefe del comando conjunto, ¿no? De lo que suceda, lo que acontezca en algún momento. ¿Para qué? Para hacer un trabajo en la doctrina, modificar, adaptar nuevas redacciones en las publicaciones, para hacer cambios en la estructura organizacional de las patrullas, de la forma de actuar, de las reglas de conducta operativa, para cambiar algunos de repente material que no se puede emplear o que no son recomendados por este tipo de acciones, educación, modificación en las currículas. Por ejemplo, ya ustedes están llevando una idea de que esto debería ser visto desde los centros de formación y sobre todo para el entrenamiento, modificación, ¿no? de, de los sistemas de entrenamiento y de evaluación. Esto debería de ser objeto también de análisis y de trabajo por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y para finalizar, hablan sobre la línea de carrera del asesor jurídico operacional. ¿No? Se debe formular, el Ministerio de Defensa debe formular con los institutos armados en plazo de 90 días una directiva donde norme la carrera del asesor jurídico operacional en todos los institutos, implementar programas de capacitación y asimismo eh, remitir al jefe de comando conjunto toda la relación de personal militar que haya realizado curso de derechos humanos DIH en los centros de educación del país y el extranjero. Ahora, la pregunta es, ¿estarán en condiciones de, de poder ya inmediatamente con estos cursos básicos superiores o con algún curso que hayan realizado poder convertirse en asesores? Yo lo veo un poco difícil porque eh, los asesores, el personal de abogados de las instituciones armadas a veces son empleados como todistas. Ven hoy día un caso penal, mañana pueden pasar la ley de régimen disciplinario, después pasan a saneamiento de un inmueble. O sea, son todistas, lo que no debería existir, debería especializarse, ¿no? Y para esto, pues, no están a veces muy relacionados con los términos de operaciones que normalmente el caso de los oficiales lo ven en su curso de comando de Estado Mayor. Mi felicitación a ustedes y mi agradecimiento por su paciencia y cualquier cosa, siempre estoy a su disposición en algún momento, ya sea dentro del curso o fuera del curso, para cualquier duda o aporte que pueda desarrollar o de repente hasta para una
una instrucción en sus instituciones. Muchas gracias y los éxitos a todos ustedes, señores participantes.